Alguna vez he comentado lo mucho que le debo a Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y en general todo al rumbo que había, bueno, hacia Infinity War y Endgame, pero no menos importante fue en el Arrowverso en mi vida y lo sigue siendo. Porque sí, este proyecto se puede llamar DeLorean Milenario, pero si hay una flecha verde en el logo es precisamente por Arrow, por esa adaptación mala con ganas del Arquero Esmeralda, pero que nos ha dado la adaptación del universo DC en acción real y animado más consistente hasta la fecha. A lo tonto nos dieron la Liga de la Justicia, a los Outsiders, a la Sociedad de la Justicia de América, dos veces esto, ¿eh? La Legión de Superhéroes y la Legión de la Condena. Crearon a las leyendas del mañana, aunque es verdad que muchas de estas adaptaciones eran muy realistas. Si se entiende esta palabra como sosos o incluso otras tantas, se notaba esa falta de dinero. Pero hay muchas cosas que estamos viendo ahora que se adaptaron antes allí, como la Tierra X que vemos en Peacemaker, o que las han introducido en los cómics, como Anial Nal, mejor conocida como Dreamer, la soñadora. Es un personaje heredado en cierta parte de la Legión de Superhéroes, pero lo que vemos en Supergirl es un personaje completamente original. Y teniendo en cuenta que octubre era el mes en el que empezaban estas series, alguna excepción sí, no podían no hablar de ellas porque sí, octubre puede ser el mes de la chica Gilmore, pero para mí siempre va a ser sinónimo de nuevas temporadas, de mis series favoritos, igual que las 4:30 siempre será la hora de amar es para siempre. Saludos desde el multiverso, soy Alejandro, pero para traducirme en Marvel y DC necesitaba convertirme en alguien más, en algo más, y en 2018 me convertí en DeLorean Milenario. Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo enfocar este vídeo y mira que he tenido tiempo para hacerlo y sobre todo que he tenido que retrasarlo un par de veces. Pero es que es complicado, si ya es difícil hablar de una serie, de hablar de todo un universo, eso sí que es complicado. Estamos hablando de que en tan solo 11 años, que tampoco es mucho, convivieron Arrow con 8 temporadas, The Flash con 9. Constantine solo tuvo una, pero luego lo reintrodujeron en el Arrowverso con Arrow en su cuarta temporada y más tarde sería parte fundamental de las leyendas. Supergirl con 6 temporadas, Legends of Tomorrow con 7 temporadas en las que una es malísima y las otras son maravillosas. Black Lightning, bueno, sabéis lo que opino de esta serie, pero oye, no tienen 4 temporadas y casi tiene un spin-off. Batwoman y Stargirl con 3 temporadas espectaculares, en fin. Que esto es solo live action, porque también tuvimos 2 temporadas de Vixen y de los Luchadores de la Libertad con el Rayo como protagonista. De hecho, esta serie estaba ambientada en Tierra X. Estas dos son animadas y además, aunque vimos su existencia, más bien la vi yo, también hay un especial animado de Vivos salvando la Navidad, que no es en sí una aventura de la Arrowverso, sino algo que verían los personajes de la Arrowverso, un poquito como Buzz Lightyear, que fue la película que se supone que vio antes los 90 y que por eso le quiso el muñeco de Buzz. Por no hablar de los diferentes cómics, ya sean o no canon, es innegable la grandeza del Arrowverso. Un universo compuesto por tantísimas series, con poco presupuesto, pero que cada año nos dieron crossovers espectaculares, culminando con Crisis en Tierras Infinitas. Lo siento, pero prefiero ignorar lo que quiera que hiciesen con Deagle, Armageddon y la temporada final de Flash. Me quiero quedar con la Crisis y cómo consiguieron unificar pasado, presente y futuro de DC. En 5 episodios tuvimos el regreso del Robin de la serie clásica de Batman, la de los 60, la de Adam West. Un vistazo también a la Tierra de Batman del 89, regresaron los Lois y Clark de Smallville, y a punto estuvo Michael Rosenbaum, la cazadora de las aves de presa, la de los 2000, no se adelantaron a la película. John Wesley Shipp como el Flash de los 90, Brandon Routh como el Superman de Kingdom Come. Y por si no sabía poco, bueno, para contactar con Only en el infierno, Constantine, bueno, pues recurre a un amigo de la Tierra 666, es decir, Lucifer. La guinda fue tener a Ezra Miller como Flash, conociendo al Flash del Arrowverso, antes de que fuera más fácil que te atacara Miller a un tiburón en Hawái. Entonces, que el Arrowverso se recuerde como algo cutre, cuando nos dio todo lo que podía dar y más, me parece que no era hacerle justicia. Es que es verdad que en su último año hablaban mucho del CGI deficiente. A ver, no decían deficiente. Esos mismos efectos especiales hicieron a Despero, al Rey Tiburón o a Gorilla Grodd. Hay que ser justos ante todo. ¿Que tuvo momentos malos? Por supuesto que sí. Todas las temporadas de Eric Wallace como showrunner de The Flash son pésimas. Las 6 se salvaba un poquito porque estaba todo ese rumbo a Crisis en Tierras Infinitas. Pero el final es abominable. El tío era capaz de cogerte el lore o los personajes más interesantes y que no lo aparecieran porque toda la atención tenía que ir hacia Chester, Alegra era. Y Cecil, que Cecil me gustaba al principio, pero llegó un punto que no se sostenía. Se hasta fue dejando de lado a Iris, y no es por defenderla, pero telita.
Carlos Valdés y Tom Cavanagh no se fueron por gusto. De hecho, este decía que no tenía sentido que la serie se llamase The Flash, que cada año llegara un nuevo Wells que había que explorar quitándole tiempo al personaje, que era un sentido todo el rato de repetir la misma fórmula, mientras que el personaje no terminaba de evolucionar. No creo que él pensara que cuando saliera iban a hacer lo mismo con los personajes de Daniel Panabaker, dándonos a lo que quiera que fuera Kyo, que eso de verdad es que es mejor olvidarlo. Y lo más gracioso de esto es que a Grant Gustin también se le veía tremendamente incómodo con según qué tramas y sobre todo personajes, cosa que no pasaba cuando estaba en la misma escena que Daniel. Ahora bien, si le preguntas a él o a Cavanagh qué papel harían en el DCU, no dudan en decir que Flash y su Flash reverso. Así que nada, James Gunn, ya sabes qué hacer, ¿no? Lo que pasó con Legends fue una cosa muy curiosa, porque a excepción de la cuarta temporada hay un par de cositas de que Ray se va, que son la marcha de Ray y meternos a Berrat hasta en la sopa. Fue exactamente la serie que necesitaba a cada momento, que si superhéroes, que si ciencia ficción, con superhéroes, comedia, aliens, misticismo, y que acabar como un Doctor Who a la americana sin disimulo alguno ayudó bastante. Además, hubo hasta una referencia a las Lumelia, imaginaos si llegaron lejos, que además eran un contexto en el que Ava y Sarah no se podían besar, hicieron lo de la unión de meñiques. El tema este de Doctor Who, lo gracioso que tiene, aunque gracia no tiene ninguna, es que fue culpa de JJ Abrams. Sí, este señor que entre sus méritos tiene las difíciles proezas de hacer malas películas de Star Wars y hasta una pésima serie animada de Batman, que ya es difícil. Hace unos años le dio por hacer series de la Justicia Oscura para HBO Max o como que se llamase en ese momento, o se fuera a llamar. Y todos son miembros al estilo de los defensores de Netflix. Idea, bueno, puede ser buena, sí, claro. Aunque quizás lo correcto sería decir que más que le dio por hacerlas, le dio por anunciarlas porque no se hicieron ninguna. De hecho, de todos los proyectos estos que he anunciado de DC, solo se hizo la serie de Batman El Cruzado de la Capa, que iba a ser para HBO, la acabaron vendiendo a Amazon y ahí estamos a la espera de la segunda temporada. Que en fin. Pero bueno, que por su culpa nos tuvimos que quedar sin el Constantine de Matt Ryan, y para que el hombre no se quedara sin trabajo por culpa de Abrams, volvió como Win Davis, el creador de la máquina del tiempo en el Arrowverso. Por esta razón también tuvimos en Sandman a Johanna Constantine de Jenna Coleman, que no me quejo yo de tener a Jenna Coleman en una serie, y no a John Constantine. Muchos multiversos en DC, pero luego no permiten tener adaptaciones duplicadas si saben que la de la televisión es mejor. Batwoman también fue muy curioso porque la primera temporada está bien, sin más. Pero a partir de la segunda, con la salida de Ruby Rose, es decir, Kate Kane, Batwoman, para que nos entendamos mejor, la serie entra en el no tan complejo mundo del legado en DC, y ahora el manto lo porta Ryan Wilder, o más bien lo portaba. Personaje completamente original, que solo debutaba unos meses antes en los cómics, pero en la colección de Batgirl. La cosa es que no sé cómo sería la serie si hubiera seguido Kate Kane, aun con recast, porque eso también es otra movida. Pero lo que sí sé es que hicieron una de las mejores adaptaciones y que metieron a tropecientos villanos de Batman, o herederos de los mismos, y todos los clavaron. De hecho hay una cosa ahí con el Joker que homenajean a la película esa de que dicen que es sobre el Joker, esa de Todd Phillips con Joaquin Phoenix como Arthur Fleck. Pero lo hacen todo tan bien que es que hasta ese detalle se puede obviar. Fue una auténtica pena que por no querer seguir pagando el alquiler de los platós de esta serie y de Legends, bueno, pues acabaran. Que además Legends acabó con ese cliffhanger porque solieron que los iban a cancelar y dijeron, si dejamos un final así de abierto con las leyendas detenidas, no van a cancelar la serie. Pues a él se la cancelaron. No somos mal pensados y creamos que tuvo que ver que era la serie con mayor diversidad. Eso es imposible. Y más cuando Zaslav, jefazo de Warner, sí, el mismo que tuvo a bien cancelar Batgirl estando rodada, la película, esta precuela de Scoop, bueno, no sé si era precuela o secuela, o también que cancela una película del Coyote, porque total, una película del Coyote no va a funcionar. No te sé el sarcasmo. Ha dicho que no discrimina. Esto era cuando hablaba sobre el boicot a empresas israelíes. No vayamos a pensar mal, para nada, ni tampoco que justo, mira tú qué casualidad, que quedarán en pie Flash y Superman y Lois, donde no había personajes LGBTIQ+. Fue toda una casualidad, Sí, sí. Arrow, durante la temporada 6 y 7, también le puso 1000 pegas, A la cuarta de Legends, como he dicho, Black Lightning casi entera. Se salvan los episodios justo después de la crisis y ya a partir de la cuarta temporada otra vez fatal. En Supergirl había cosas que no me entraban, pero por el resto eran perfectas. De hecho, a Stargirl y Batwoman no les pongo ni una pega. Constantine, en cambio, pecó de poco ambiciosa, aunque después aprovechaban elementos para Crisis en Tierras Infinitas, incluso en Legends. Con Arrow al final puede que no fuera una adaptación buena y que a Guggenheim le interese demasiado el Batman de Nolan,
Y quizás si Stephen Amell supiera actuar y hubiéramos tenido también mejores guionistas, la serie hubiese derivado hacia algo muchísimo mejor. Pero creo que está en mirar que una serie sobre un superhéroe que empezó con el rollo Dark and Gritty acabara con ese mismo héroe viajando por el multiverso y salvarlo, incluso intentando ser gracioso, convirtiéndose en el camino en el avatar del espectro, es un flipe esto. Además, bueno, quitando que desaprovecharon la oportunidad de tener a Deagle como linterna verde, que pasará de ser algo alejado de los cómics a abrazarlos, creo que es digno de admirar y que, bueno, que representa un poquito lo que hubiese sido el mundo de los superhéroes si no se hubiese interpuesto la pandemia de por medio, porque acordaos que también que las series de Disney Plus, las primeras se rodaron en 2019, gran parte, y se veían esos trajes clásicos, que después ha habido un retroceso, se ha visto por ejemplo en la película de Capitán América 4, que pasamos del traje de Falcon al traje sesosísimo. Bueno, de Capitán América Sam Wilson, pero me entendéis. Sigo que me estaba enrollando con Supergirl. Sé que hay mucha crítica porque convirtieron a Kara en una copia de Clark, y es algo en lo que no estoy de acuerdo. Son parecidos, sí, pero son personalidades diferentes. Además de que por lo poco que he leído de ella, se parece más a la de la Roverso que a la borracha del DCU. Pero bueno, que ese no es el tema. Esta es otra serie que más que por la protagonista, quiero que quede claro que adoro a Melissa Benoist, destaca muchísimo por su elenco. Más allá de los Luthor, que son geniales, sobre todo John Cryer, esta serie supone otra adaptación fallida, pero adaptación de la Legión de Superhéroes, con un Brainiac 5 que supieron caracterizar genial después de las críticas porque la primera versión era infumable, pero a partir de ahí despega. Está también, hay una adaptación del copón de Detective Marciano, obviando a Miss Martian. Tuvimos a Tornado Rojo, el Juguetero, Metalo, Parásito, el General Lane, incluso Lois y Lucy Lane y Clark Kent de Superman and Lois salen de aquí originalmente. Pero quisiera volver a destacar a Nicole Maines, que sí, que hubo bombo porque Nia Nal como Dreamer es la primera superheroína trans en una serie o en una película, porque Marvel no dará el paso, ya lo sabemos. Pero me parece todavía más importante que con Nicole Maines como co-guionista diera el salto a los cómics, hasta el punto de que ella ya en solitario escribiera una historia para la línea Young Adults y que esa línea haya acabado afectando al resto del universo de DC, donde Dreamer es muy importante. De hecho es parte fundamental de Absolute Power, que es lo que da pie a la iniciativa All-In, incluso el universo Absolute, aunque de manera indirecta. Me ha molado mucho la serie, pues lo que decía Jeff Jones y tal, de que tiene un tono muy a los Smallville, los Goonies, no, perdón, E.T., Regreso al Futuro, a ver, ya decía con Regreso al Futuro, E.T. y Smallville que eso me iba a encantar a mí. Y la cosa es que sí, me ha gustado bastante, pero el tono ese de Regreso al Futuro y de Smallville que tanto esperaba yo, porque digo yo, si combina una de mis series favoritas con mi trilogía favorita, no puede salir nada mal. Y el tema de Regreso al Futuro sí que lo he visto en algunos planos de cuando la madre de Courtney va a trabajar y una cosa que pasa en la cafetería, pero poco más. Seguramente, y en el humor también, pues me recuerda un poquillo. A lo mejor ya en los siguientes episodios pues sí que se parece más y tal. Al final sí que se vio ese tono de Regreso al Futuro. Y lo de Smallville no era tanto en tono como en espíritu, que al final fue lo que abrió el camino a todas estas series. Geoff Jones como creativo es la hostia y es historia del comic book. Como dije en aquel entonces, esta serie está en estado puro, no hay nada que haga mal y era muy difícil. La gracia de los cómics era que significaban el legado de los primeros héroes del universo DC, pero llevados al nuevo siglo. Era difícil, pero lo hicieron. Y llevaron esa esencia a la televisión porque son capaces de conectar la historia de la JSA con la de los nuevos, te meten temas sociales como lo de los nudes, te encariñan de todos los personajes, incluso de los villanos, y lo que creo que es lo más importante, supieron conectar con la televisión. Para la segunda temporada metieron a John Wesley Shipp como el Flash de esta Tierra. Es el mismo Jay Garrick que vemos en el Arrowverso, que tras la crisis pasa a vivir en Tierra 1. Que era la forma más orgánica de conectar estas series, más allá de que bueno, descubrieran que el multiverso evidentemente no había muerto, que es al final un poquito la historia de DC. Y eso lo supieron llevar hasta el final. Es que ese final de verdad que fue alucinante. No sé, Courtney era un personajazo, la verdad que Brett Basinger ayudaba bastante. De las mejores actrices que ha habido en el Arrowverso. Pat y Starman, toda la CJA, incluso de Mike te acabas encariñando, que al principio decía que no lo soportaba. Los hijos de la Scott, es que está todo tan bien. Y aquí lo grave no fue solo que la cancelaran, aunque fue muy listo Geoff Jones al hacer dos finales. El problema está en que quemaron los trajes.
Al final todas estas series han dejado un legado tremendo. Es verdad que durante un tiempo se las criticó y la cadena jugó un papel muy importante. Más allá de la incapacidad de Wallace para hacer una serie decente de superhéroes, que no dependiera todo el rato del poder del amor, con la excusa de la pandemia decidieron sacar a Superman y Lois del Arrowverso, porque además en un principio iban a mostrar la foto esta que publicaban cuando Ellsworth de cara con Lois y Clark en la granja Kent. Y derivó, bueno, Superman y Lois en una serie hiperrancia. Lo del final yo sigo sin entender cómo acaba eso. Además, bueno, hay declaraciones, vamos a dejar en raras, sobre que John no iba a ser bisexual porque no estaban adaptando los cómics. Pero después había cosas de los cómics más recientes, como lo de que Superman ya no es el lema de Superman no es la verdad, la justicia y el estilo americano, no es lo que le representa, sino la verdad, la justicia y un mañana mejor. Esto es por lo que lucha, y en la serie dicen que es por lo que será recordado. Que es verdad, pero si adaptan eso, tienen que adaptar también la bisexualidad de John, y que no acaben John y Jordan no ya con las novias que tienen al principio de la serie o durante la serie, sino con otras que no tienen los ojos azules ni son rubias, pero que por lo que sea, los ojos que tienen son todos rubios y con ojos azules. Por lo que sea. La falta de Arrow y la de Black Lightning, bueno, la primera la puedo entender, decidieron suplirlas con 2 spin-offs, a cada cual más disparatado. Green Arrow and the Canaries, que como spin-off, pues mira, pero eran todos personajes odiosos menos Laurel. De hecho, el falso piloto lo colaron en la última temporada de Arrow y fue el único episodio malo. La trama quedó inconclusa porque de nuevo mi colega Wallace intentó continuarla en Armageddon, y aunque zanjó parte de las tramas, creó otras nuevas que no se resolvieron. Verdad que como ingenio al principio decía, oye, pues lo resolvemos en un cómic o en Legends, pero en Legends tampoco pudo ser. Él además creo que se fue del Arrowverso, y bueno, los cómics no sé si en algún punto lo continuarán. Lo de Painkiller, eso sí que no hay donde cogerlo, porque era el exnovio de una de las hijas de Black Lightning, de Jennifer, que además tuvo una trama rarísima en la última temporada, porque se fue de la serie, pillaron a otra actriz, hicieron el recast, pero después fueron para atrás. Un lío, vamos. Pero al final estos spin-offs fueron la única forma orgánica que encontraron de continuar el Arrowverso, porque ya no lo apoyaban como antes. Además, también durante la última temporada de Supergirl hubo ahí, no llegaban a ser pilotos estos de puerta trasera, pero hay 2 episodios en los que ni Avery ni viajan a... no recuerdo ahora cómo era el pueblo de Alex y Kara cuando eran pequeñas. Danville puede ser. Bueno, viajan allí y cuenta una de las showrunners que querían hacer un spin-off al estilo Smallville. Pero claro, tú en Smallville podías hacer un spin-off de Clark antes de ser Superman, incluso se pillaban mucho loteo, porque gran parte de los villanos lo habían usado ya, era un poquito como Gotham. No puedes hacer a Batman o a Superman, pero inevitablemente lo acabas haciendo aunque no se llame así. Claro, con Supergirl sabíamos ya un poco de su pasado, incluso aunque hubiese habido ese cambio de tierra, sabíamos que Supergirl se desvela al mundo cuando salva a Alex del avión. Y con Superman, bueno, está su pasado como Superboy, pero Supergirl siempre es Supergirl. Está Power Girl, que también sigue siendo Power Girl. La única Superwoman son, además de la lana esa que hay en los cómics que yo me he quedado loco, es Lois con poderes, o Lois con poderes nuevamente, pero en Tierra 3, que no es Superwoman. No es Superwoman en un sentido bueno, sino es mala. Pero el caso es que CW no apoyaba al Arrowverso como antes. Algo tuvo que pasar en el confinamiento que lo cambió todo. El crossover de la temporada 2020-2021 debía haber sido de Batwoman con Superman y Lois, pero al final estos acabaron en otra tierra, aunque Diggle formaba parte del tour por todas las series e incluso nombraron a Oliver. Estuvieron a punto de hacer una serie de Wonder Girl cuando llevaba pocos cómics. Naomi no tenía muchos más, aunque muy buenos, y tuvo una temporada. Imagínate si es mala, que es de las pocas series que dejé, pero es que lo de esa serie era un fumadón porque estaba conectada intrínsecamente a Superman y en general al universo DC, para hacer una serie apartada del universo DC y dice, del Arrowverso al menos, dice, bueno, pues lo conecto con Superman a Lois, incluso con el DCU, que ahí se hablaba de que Cavill iba a aparecer en las series. Bueno, pues tiene sentido, pero es que ni eso. Y bueno, también salió adelante Gotham Knights, que claro que como Bruce Wayne no tiene suficientes hijos adoptivos, se inventan uno ahí por la cara. Incluso, bueno, pues planeaban un spin-off de Superman and Lois con Diggle a la cabeza. Que a ver, yo un spin-off con Diggle lo puedo entender, incluso si hubiese sido como Linterna Verde, pero se llamaba Justice Su, que iba a ser una especie de escuela de héroes, un concepto rarísimo, pero es la forma que supieron continuar.
al final esos intentaron ahí seguir, pero lo original, lo que tiraba, ya se había roto y además no podían hacer crossover por las limitaciones del COVID. Claro, Wallace, yo lo critico mucho, pero salvó la papeleta en gran parte con The Flash y también hicieron uno de los cómics que sí que contaban con Superman a Lois. Lo más gracioso es que, pese a todo esto, yo decía que la Roverson no acababa. Y años antes dije lo mismo del DCU, así que mejor no digo nada con el DCU y el UCM. Y puede que la Roverson tuviera un final amargo que no merecía, puede que ya no se pueda ver entero en ninguna plataforma, que eso también es otra, al menos en España. Pero de verdad que nos quiten lo bailado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de despedirme, decir que me puedo currar más o menos los vídeos. Este en concreto son 4 páginas y media de guión, que creo que se nota. No sé si cortaré mucho, pero por el momento llevo 21 minutos de vídeo. Así que nada, deciros que lo de siempre, que estos vídeos, si triunfan, es por vosotros, por vosotras y por vosotres. Así que por favor compartidlo, suscribiros, seguirme en mis redes sociales, darle like, comentad, todo lo que sea posible para que este vídeo llegue al máximo de gente posible. Ya para terminar, recordaros que la descripción está en mis redes sociales, además de los lugares en los que escribo, y si la situación lo requiere hay enlaces a otros artículos, desde los míos hasta fuentes para el vídeo, y bueno, otros vídeos míos que no hayan cabido en los 5 que me deja subir YouTube aquí en recomendaciones. Y bueno, pues nada, si os gusta ya sabéis, apoyadlo. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y que la fuerza os acompañe siempre. Alonso.